Nosotros hicimos un artículo en el periódico El Siglo, escribimos un artículo, Arnaldo, en los años 97-98 que se llamaba ¿Qué hacer para proyectar la corrupción? Y eso es precisamente lo que acaba de decir, o sea, cómo yo pongo en la declaración jurada, pongo algo de más o quito, dependiendo. Pero nosotros eso lo tratamos de mitigar cuando estábamos en función como presidente de la Cámara de Cuentas. Hicimos una reunión con el director de Impuestos Internos de ese entonces, Juan Hernández, y acordamos entre las dos instituciones, y no estaba en la ley, que íbamos a cruzar la declaración jurada de bienes de un funcionario con la declaración jurada de ingresos del funcionario. Y entre las dos, evidentemente que habría una diferencia. Esa diferencia iba a estar catalogada como una evasión fiscal. Y esa evasión fiscal está grabada con un 25 o 27%, más los intereses intransatorios. Eso realmente no cayó bien. Pero realmente podíamos hacer eso. Entiendo que sí, porque es una de las facultades que se establecen en el Código Tributario y en la misma ley. Porque ¿cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la ley es que poder determinar que el funcionario público maneje transparentemente los recursos del Estado. Y si usted no investiga y si usted no aprueba los elementos para demostrar que ese funcionario no hizo un uso correcto de los fondos y no usa ese tipo de herramientas, entonces perdería el sentido de la ley. Yo pienso que es así. Y en mi opinión, y yo estoy seguro que la de Arnaldo, parecería que las leyes que hemos aprobado no han tenido ningún sentido. No han tenido ningún sentido en la práctica, porque las propias leyes son buenas, son fuertes, son duras, para poder realmente controlar o mitigar la corrupción y el crimen organizado. Para mitigarla, porque nunca la vamos a poder terminar. Pero nos falta mucho, Arnaldo. Entonces, si vemos todo eso hacia atrás, lo que ha ocurrido con leyes que realmente tenían como finalidad parar el crimen organizado, controlarlo, ¿qué podría pasar? ¿Qué podíamos esperar con la ley de extinción de dominio? ¿Qué vamos a esperar realmente? Vimos al presidente de la República en un discurso bastante interesante diciendo el que la hizo la paga, el que se llevó un dinero lo va a tener que devolver. Pues, lógicamente eso no es una función del Poder Ejecutivo, es una función de otro poder del Estado. Pero es un mensaje que el presidente quiere mandar a sus funcionarios y al pueblo en general. Pero podemos tener la esperanza, nosotros como analistas, podemos tener la esperanza de que eso va a funcionar. Bueno, yo estoy confiado en que en algún momento en nuestro país va a existir la institucionalidad. Y con este tipo de leyes le estamos dando las herramientas necesarias al Ministerio Público para poder llevar efectivamente aplicar todo esto de institucionalidad y perseguir la corrupción y cualquier otro delito relacionado con el crimen organizado. Y también tenemos ya un nuevo tipo de ciudadanos, de sociedad. Vemos cómo a través de las redes se logra hacer presiones a las autoridades para que actúen en contra de X o Y situación. No es que tal vez sea la voluntad de tal o cual gobierno, sino que se ha visto un movimiento de la ciudadanía donde ya denuncia las situaciones que se están dando y eso motiva una investigación, motiva o forza al Ministerio Público y a las autoridades competentes a realizar una investigación y tomar una acción al respecto. Eso me recuerda un caso, tú estás hablando básicamente, Arnaldo, la sociedad civil, o sea, la sociedad civil se empodera, las redes sociales están ahí y la gente pone lo que quiera. Muchas cosas son buenas, muchas cosas son negativas, muchas cosas son mentiras, o fake news, como dice la gente, pero están ahí y no son tan fáciles de controlar. Con todo que tenemos una ley de delito tecnológico. Pero me pareció muy raro o extraño ver al presidente del Senado de la República cuando anunciaba con el mallete de que se había aprobado y dijo, más o menos textualmente, hemos aprobado la ley de extinción de dominio en la República Dominicana como ley orgánica, como quería la sociedad. Entonces yo me pregunto, bueno, la sociedad es que realmente pone la pauta en el Congreso para aprobar una ley. ¿Cuántas leyes la sociedad quiere que se hagan de una forma y el Congreso la tiene parada porque no puede? Código Penal, muchísimas otras cosas más. ¿Qué piensan? Bueno, es un tema un poquito difícil de analizar, de tomar una posición, pero entiendo que las leyes son el reflejo de una sociedad, o sea, las leyes deben ir adecuadas, ¿verdad?, al sentir de un pueblo, a la cultura de un pueblo y lo que la sociedad está demandando
que se tome en cuenta. Entonces, sí, la sociedad civil es un mecanismo de presión, en este caso, a los congresistas para la aprobación de la ley. Fíjese que tenemos, por ejemplo, lo del aborto, cómo hay un enfrentamiento entre dos sectores en la sociedad, Sí. que ha logrado prevalecer tal vez el sector más tradicional, más contundente, para poder evitar, ¿verdad?, que se apruebe el aborto en el Código Penal. Arnaldo Sánchez es un técnico especializado en antilavado de dinero y ha trabajado en ambas leyes, Ambos somos certificados internacionalmente en antilavado de dinero. Pero con esa experiencia que tiene a través de los organismos internacionales, es un delegado del GAFI para poder certificar o evaluar otros países. Lo que es el avance sobre el tema de los controles sobre el crimen organizado. La República Dominicana ha sido evaluado en varias oportunidades por el GAFI o por Gafilat. Primero GAFIC, terminado en C, que era para el tema del Caribe, y después para Gafilat, que es para Latinoamérica. Entonces, la pregunta es, la experiencia, Arnaldo, para decirle a los televidentes que no saben, la gente oye hablar de lavado, pero no saben que hay una evaluación, que tiene que hacer un organismo independiente, y que esa evaluación es muy, muy revisada por organismos internacionales y por los países fundamentales. Me refiero a Estados Unidos de Norteamérica, que mandó un mensaje claro con el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Qué nos dice Arnaldo a mí y a los televidentes? Bueno, existe ese mecanismo de evaluación mutua que llevan los organismos internacionales. La República Dominicana fue evaluada a principios del año 2018, donde producto de esta evaluación fue que salió la nueva ley de lavado de activos. O sea, para poder ir trabajando y salir airoso de esta evaluación, hubo un gran equipo, tanto de la sociedad privada, del sector privado como del sector público, y un gran consenso para poder sacar una ley que cumple con todos los requisitos de los organismos internacionales. Y no solamente que cumpla de la manera de que si estuviesen las leyes, sino que también tuviera eficacia. No obstante, ser una ley de reciente promulgación, el país salió bastante bien de la misma. Quedó en seguimiento continuo, pero no quedó en seguimiento intensificado. Muchos de los países evaluados en la cuarta ronda del Gafilat ha quedado en seguimiento continuo, pero no en seguimiento intensificado, como quedó, por ejemplo, Panamá, Nicaragua, ahora vi que incluyeron Haití, han incluido una serie de otros países en este seguimiento intensificado, que significa que el país no tiene las suficientes medidas de prevención de lavado de activos para evitar este flagelo. Y eso conlleva una serie de consecuencias económicas negativas, porque los demás países, una de las disposiciones, uno de los mandatos del GAFI es que entonces se tomen contramedidas con esos países que están en ese listado, que van a limitar el comercio internacional y el flujo económico. Esas medidas del GAFI o del Gafilat, como se tomen, efectivamente son fuertes, son medidas que lo dice la norma, que hay que hacer esto, y se toman para que la gente se asuste, o realmente efectivamente tienen un efecto. Y vamos a poner el caso de Haití, Venezuela y también Bolivia, que no lo mencionaste, pero Bolivia también tiene un problema ahí, que hace unos años no ha sido evaluado y tampoco está tomando los controles. Esos países, por ejemplo, y dejemos de Rusia de último, ¿qué pasaría? O sea, eso se hace, los gobiernos dicen, ¿y qué? Que lo hagan, ¿y qué? ¿Qué pasa? Bueno, tenemos sí gobiernos que como el de Venezuela que te dice qué pasa, pero usted ve cómo existe un bloqueo internacional a las operaciones comerciales que se hacen con esos países, y eso afecta a la economía. Recién yo he entrado a trabajar este tema en el año 2000, me acuerdo que estaba haciendo el entrenamiento para ser evaluador, y ahí se llevó como ejemplo el caso de una de las islas del Caribe que había quedado no en lista de descenso, sino en ese momento era una lista negra de un país de territorios no cooperantes. Okay. Y a ese país todo el proceso de salir de ese listado le había costado casi el 15% del Producto Interno Bruto. O sea que sí existe una sanción para el país, que lo siente el país
y sus socios comerciales también, porque también se ven afectados que no pueden transar con algún tipo de mercancía que solamente provenga de ese país. Esos informes, Arnaldo, casi nunca nos dicen a los lectores, cuando está público, la incidencia del lavado de dinero, del dinero sucio en la economía normal de un país. Y aquí en República Dominicana vemos que hay mucha actividad económica y somos un país resiliente, la autoridad monetaria, y yo creo que sí que somos resilientes. Pero hay muchas operaciones que se ven como muy extrañas, aunque los órganos de control, diríamos los sujetos obligados financieros, que han sido los que han estado en la vanguardia siempre, de poner la alerta, la alarma y sacar bandera roja, lo hacen, pero parece como que falta algo más, no es tan suficiente. Y la pregunta es para nosotros, no una pregunta, sino un comentario de Arnaldo, es, ¿real efectivamente hacemos lo que tenemos que hacer? Bueno, yo entiendo que la prevención del lavado de activos en República Dominicana ha avanzado bastante. He visto, tiene sus debilidades, como tiene sus fortalezas. Muchas veces también se ve una sobreaplicación de la ley, que también es negativo, porque también al tú sobreaplicar las disposiciones de ley, también limitas tal vez el flujo comercial. Y también he visto en algunos otros sujetos obligados mucha debilidad en cuanto a la aplicación de el mecanismo preventivo que existe. El gran problema no está en si se aplica o no se aplica, el gran problema está en si las autoridades competentes están cumpliendo con su función de supervisión y están imponiendo las sanciones a aquellos sujetos obligados que no estén cumpliendo, y que va también en desventaja para aquellos que sí cumplen, porque yo pierdo probablemente un cliente cuando aplico la ley si mi competencia no la aplica, porque esa persona va y hace la transacción que está haciendo porque ese no le pide ni siquiera su fe de bautismo. Entonces me está creando una situación, una desventaja. Una competencia desleal. Una competencia desleal. Vamos a las aulas. Este es un país, este es un programa educativo. Y ha mencionado en reiteradas oportunidades, lo hemos mencionado, los sujetos obligados. Vamos a decirle a la gente, ¿qué es un sujeto obligado? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son sus obligaciones? Y a lo interno y a lo externo. Bueno, un sujeto obligado son aquellas instituciones que la misma ley señala que deben hacer una serie de pasos o de procesos, de procedimientos para prevenir el lavado de activos. Tenemos dos grandes sectores, tenemos el sector financiero y el sector de las profesiones no financieras designadas. En el sector financiero tenemos todas las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, también la de la Superintendencia de Seguros, la de Valores y las cooperativas, básicamente. Y también tenemos el Banco Central, que no es supervisado por ninguna de ellas, pero también es un sujeto obligado que tiene un doble papel. Tiene el papel de sujeto obligado, también tiene el papel de regulador a través de la Junta Monetaria. Entonces, en el sector de las profesiones no financieras designadas, tenemos los dealers de vehículos, los dealers de armas, tenemos las inmobiliarias, los abogados que se dedican a administrar propiedades en nombre de un cliente. Los contadores públicos. Los contadores públicos, tenemos también las constructoras cuando se dedican a la compra y venta de inmuebles. Entonces tenemos un sinnúmero de sectores que están regulados y estos sectores deben cumplir con lo que se conoce la debida diligencia de clientes, que no es más que el conocimiento del cliente con una serie de procesos, por ejemplo, identificación del cliente, monitoreo de operaciones, el nombramiento de un oficial de cumplimiento para poder dar seguimiento. Capacitación continua. Capacitación continua, auditorías externas que auditen cómo se está cumpliendo con ese programa de prevención y el más importante, o no más importante, pero tan importante como lo demás, es la famosa matriz de riesgo, que es lo que te va a poder permitir decidir hacia dónde tú vas a destinar mayor recurso para mitigar el riesgo de lavado de activos que pueda tener la actividad comercial que tú estés realizando. Hay un tema que uno dice, ¿es financiero o no financiero? Y nos preguntamos, bueno, había un debate relacionado con el tema de la cooperativa, lo mencionaste. Las cooperativas, muchas de ellas tienen más movimiento, más recursos que los bancos, que algunos bancos. Sin embargo, no cayeron bajo la sombrilla de la autoridad de sujeto obligado financiero, que es la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, que es el que
debe supervisar esto, aunque se supone que los reportes de operaciones sospechosas de la banca van directamente a la unidad de análisis financiero. Antes no era así. Antes pasaban por la super de banco y era un tema de debate internacional que por suerte lo resolvimos. Pero las cooperativas, Arnaldo, han caído, no se puede llamar un limbo, porque así se le asignó la responsabilidad a IDECOP, el Instituto Dominicano de las Cooperativas, como sujeto obligado de ellas, pero... Como autoridad competente, el supervisor. Bueno, autoridad competente, perfecto, pero tiene realmente la experiencia, el know-how, tiene la calidad, tiene los recursos humanos, tiene la tecnificación para llegar a ser autoridad competente para supervisar a las cooperativas en República Dominicana. Bueno, en sus inicios no la tenía. Se fue haciendo un trabajo, con las autoridades de ese entonces, dotando de las capacidades, incluso se elaboró una circular de la instructiva, como hacen todas las autoridades competentes, de qué deben cumplir sus sujetos obligados. No tengo ahora mismo ese gran contacto con el IDECOP. Sí tengo entendido que han emitido una nueva circular y que tienen una especie de como tiene la superintendencia, de área especializada para el seguimiento de estos temas. La verdad que no existe mucha información, no existe mucha estadística de qué tanto se está cumpliendo. No he visto tampoco que haya sido sancionada ninguna cooperativa, como tampoco he visto en el mismo sector financiero todavía, porque aquí siempre ha existido el temor de que si las sanciones se hacen públicas, crea una situación a la entidad que está siendo sancionada. Y es precisamente eso lo que busca la ley. Es correcto. O sea, el efecto no solamente pecuniario que tiene la sanción, sino si no hay sanción, el efecto reputacional que puede crear una sanción. Si no hay sanción, no hay corrección. Que te va a obligar a ti entonces a cumplir con la ley. Eso es así, eso es así. Nosotros le diríamos que Arnaldo Sánchez y yo, Andrés Terrero, estamos aquí para trabajar con la actualidad preventiva, para decirles a ustedes las cosas como son, en este amplio, vamos a decir, en este espectro del tema del crimen organizado. Nosotros somos prevención de no el crimen organizado. Y lo que vamos a decirle a ustedes es que esperamos contar con su presencia virtual con nosotros a través del canal de Carivisión y también de las redes sociales que estaremos disponibles para todos ustedes. Estaremos los sábados, les vamos a decir más adelante la hora, a través de este canal, hablando Arnaldo Sánchez y yo, que somos expertos antilavado y en otras muchas cosas más, sobre estos temas que son de interés nacional e internacional. También tendremos invitados internacionales. ¿Qué tú tienes para decir a la gente al final? No, que lo esperamos por aquí para poder interactuar y poder tocar temas tan importantes para nuestra sociedad y para que tienen que ver con el combate del crimen organizado. Si desde la sociedad no nos involucramos en lo que es la prevención, tampoco podemos hablar de que no tenemos autoridades que combatan el delito. Y nosotros vamos a hacer un poco más extensivo de aquí hasta allá con ustedes para que ustedes, a través de una línea que les vamos a dar en su momento, digital, hagan sus preguntas o sus cuestionamientos, o cuando ustedes tengan un tema que no comprendan, nosotros lo podemos debatir aquí. Nosotros no somos genios, nosotros somos profesionales con un expertise, pero lo que no sepamos lo vamos a buscar y se lo vamos a decir. Efectivamente. Gracias, Arnaldo, vamos a dejarlo aquí por ahora y tendremos quizás esto es un programa que hemos hecho sobre una expectativa, sobre un programa que para nosotros va a ser importante, para ustedes va a ser interesante. Muchas gracias. Hasta la próxima.